Listo. ¿Me escuchan? Doctores, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Alguna duda quedó de cáncer de cuello? Ninguna, ¿no? Muy bien. Vamos a, vamos a hablar del ciclo menstrual femenino. Recuerden este eje: hipotálamo, hipófisis, ovario. ¿Sí? Un segundo. Muy bien. Entonces, el eje hipotálamo, hipófisis, ovárico es un eje que cuando está totalmente maduro se producen los ciclos menstruales normales en la mujer. Pero en las mujeres, en la pubertad, cuando este eje ya se está formando o es un eje inmaduro, suelen haber los ciclos menstruales irregulares, ¿no? Por eso que las mujeres de 14 años que están iniciando estos ciclos menstruales tienden a eh, comentar que hay meses en el cual le viene, otro mes no le viene, o le viene dos veces, ¿no?, en un mes. Eso debido a la inmadurez de este eje hipotálamo, hipófisis, ovárico. Recuerden que a nivel del núcleo arcuato, en la hipófisis, se libera la GnRH, la hormona liberadora de las gonadotropinas, GnRH. Y esta GnRH se va a liberar a nivel hipotalámico de manera pulsátil, ¿sí? Los cuales van a actuar a nivel de la hipófisis, ¿no?, de la adenohipófisis, para liberar la FSH y la LH. FSH, pulsos lentos para su liberación, y la LH, pulsos rápidos para la liberación. Entonces, es importante que la liberación sea pulsátil y no sea una liberación constante, ¿no? Cuando la liberación es constante, más bien lo que se produce es una disminución de estas hormonas, llevando a un ambiente hipoestrogenismo. Por eso que los análogos de la GnRH, como les comenté en miomatosis, producen un ambiente hipoestrogenismo. Por lo tanto, la liberación es importante que sea pulsátil. Y estas FSH y LH actúan a nivel ovárico, ¿sí? A nivel del ovario tenemos la teca y la granulosa. En la teca, básicamente, la que va a actuar a ese nivel va a ser, ¿cuál de estos dos? La LH, y la granulosa la FSH. Entonces, la acción del LH va a ser para la producción en la teca de andrógenos, y de la granulosa la acción del FSH para la producción de estrógenos, siendo el más importante de todos el estradiol, que es el E2. ¿Sí? Muy bien. Y recuerden que estos andrógenos se van a convertir en estrógenos en la granulosa por ¿qué enzima? ¿Qué enzima va a favorecer esta conversión? La famosa aromatasa. La aromatasa. Esta aromatasa va a transformar estos andrógenos de la teca en estrógenos. Por eso que, por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico, en el cual hay una alteración en esta liberación pulsátil, habiendo mayor liberación de la LH, va a haber mayor estímulo de la teca, produciendo una hiperplasia tecal, característica del síndrome de ovario poliquístico, con una alta producción de los andrógenos. Y en el síndrome de ovario poliquístico también va a haber una resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina favorece un bloqueo de esta enzima aromatasa, por lo tanto, menor conversión de andrógenos en estrógeno, lo cual nos va a llevar que el síndrome de ovario poliquístico a un ambiente androgénico. Muy bien. Eso sucede en el síndrome de ovario poliquístico, por ello es importante conocer todo este mecanismo. ¿Cuál es el intervalo de días del ciclo menstrual? 21 y 35. Más o menos 80 mililitros, es el sangrado normal, ¿sí? Y la duración en días de 4 a 8 días, ¿sí? Aunque hay una clasificación de 2014 que considera como normal de 24 a 38 días. Pero en los exámenes se sigue considerando este 21-35, que vendría a ser más o menos 28 más menos 7 días, ¿sí? Esto es un poco lo que les comentaba al inicio, el ciclo de las hormonas en hipófisis, que es la FSH y la LH. En el ovario también va a haber otro ciclo, mediante la formación de folículos, la cohorte folicular, la formación o la elección del folículo predominante, el folículo de Graf o preovulatorio, y la posterior ovulación, con la posterior formación del cuerpo lúteo, que es el que va a producir la progesterona, y en menor cantidad el estrógeno. Todo esto se produce a nivel ovárico, ¿no? Y a nivel endometrial, vamos a tener que se va a producir una primera etapa del día. A ver, primero recordemos que el ciclo menstrual de 1 a 28 días. Sabemos que el día de ovulación en un ciclo regular viene a ser el día 14. ¿Sí? El día 14 se produce la ovulación y es el día de mayor peligro en el cual la mujer puede salir embarazada. ¿Sí? ¿Cuál es la posibilidad que una mujer salga embarazada teniendo relaciones en su día 14, obviamente sin ningún método anticonceptivo? ¿Cuál es el porcentaje de posibilidad de que salga embarazada? Es aproximadamente 30%, ¿no? Hay diferentes cantidades, pero bordean siempre el 30%. Es la posibilidad, ¿sí? Muy bien. Recuerden, la primera etapa, los primeros 4 días es la etapa menstrual o descamación, luego viene la etapa proliferativa hasta el día 14 que se produce la ovulación, y posterior a ello viene la fase secretora. En la fase proliferativa va a predominar la FSH y en la fase secretora va a predominar la LH.
¿Sí? Muy bien. La FSH va a producir mayores cantidades de estrógeno y la LH, la progesterona. Muy bien. Para que se produzca ovulación, tiene que haber un pico preovulatorio importante. Y como vemos aquí en la gráfica, este pico preovulatorio importante es el pico preovulatorio que me da la LH. El pico preovulatorio, la LH. Muy bien, pero para que se produzca el pico preovulatorio de la LH, va a haber un pico máximo de una hormona que se produce antes de este pico preovulatorio de la LH, y es el pico máximo del estrógeno, el cual va a ser un feedback positivo al tener una cantidad pico máxima que va a desencadenar el pico preovulatorio de la LH. Y después del pico preovulatorio de la LH, pasa aproximadamente 12 a 24 horas y se produce la ovulación. Y posterior a ella, se produce la fase secretora, ¿sí? Muy bien. En el cual va a haber una mayor predominancia de la producción de progesterona, el cual va a tener un pico máximo también hacia el día 22 aproximadamente, ¿no? Producido en su mayor proporción por el cuerpo lúteo. Recuerden que el cuerpo lúteo produce la progesterona y es el que mantiene la gestación en sus semanas iniciales hasta que la placenta pueda producir la progesterona, la cual mantiene el embarazo. Muy bien. Este gráfico que vemos acá es algo parecido a lo que expliqué al inicio, ¿no? El núcleo arcuato o arqueado, en la hipófisis, van a haber algunas sustancias que van a estimular la producción de la GnRH, como por ejemplo la noradrenalina. La noradrenalina favorece la producción de la GnRH. Favorece la producción. Mientras que la dopamina, la GABA, por ejemplo, más bien inhiben la producción de la GnRH, también la prolactina, ¿no? La CRH, la corticotropina, todos estos más bien tienen un efecto negativo en la producción de la GnRH. Por eso que el estrés, ¿no? La actividad, el ejercicio extenuante, la lactancia materna, la producción de prolactina, pueden producir esta disminución o inhibición de la producción de la GnRH. ¿Muy bien? Acá tenemos un gráfico, ¿no? De una estructura ovárica, el ovario, con sus folículos primordiales, folículos secundarios. Acá tenemos el estroma ovárico. Estos son los vasos gonadales o los vasos sanguíneos, los cuales vienen por medio de una estructura que se denomina el infundíbulo pélvico, el cual lleva vasos sanguíneos, los cuales son ramas directas de la arteria aorta. Muy bien. Aquí tenemos entonces el epitelio germinal, las células germinales primordiales, de las cuales se origina el cáncer de ovario de tipo germinal, y en el estroma ovario, aquí, en este tejido de sostén, se origina el cáncer de ovario de los estroma y cordones sexuales, ¿no? Entonces, nos sirve también para valorar estas estructuras que son importantes al momento de evaluar algunas patologías cancerígenas, ¿no? Entonces, vean acá cómo el folículo se va formando, va creciendo, primero la corte folicular, la elección del folículo predominante, la ovulación se produce hasta el día 14 y posteriormente la formación del cuerpo lúteo, el cual al final desencadena o termina en un cuerpo albicans, ¿no? Que es un cuerpo blanco. Muy bien. Aquí, enfoquémonos en este cuadro, por lo demás ya fue explicado. En este cuadro vemos de verde la FSH. La FSH durante todo el ciclo menstrual tiene dos picos máximos. Un pico máximo que se produce a la mitad más o menos del ciclo menstrual, que va a tener como función la reclutamiento folicular y la elección del folículo predominante, y otro pico máximo va a tener preovulatorio, que va a tener como la función de mantener, ¿no? este folículo predominante, la producción de estrógenos a este nivel, producir un microambiente estrogénico, ¿no? Y los demás folículos en los cuales no han ovulado van a entrar a un proceso denominado atresia folicular. Entonces, dos picos máximos del FSH y un solo pico máximo tiene la LH, que es el pico preovulatorio. Mientras que el FSH tiene dos picos máximos, la LH solamente tiene un pico máximo. 10 semanas. 10. Sí, es una pregunta un poquito ambigua, ya que te pide marcar un valor, una respuesta, te pone inclusive las dos opciones, ¿no? 10 y 12, pero es 10 semanas, ¿no? 10 semanas desde que se produce, ¿no? la fecundación, ¿no? No se toma en cuenta la fecha de última regla, sino desde que se produce más o menos la fecundación, es 10 semanas, ¿sí? Es el punto de corte y la alternativa que tiene que marcar, es 10 semanas. Muy bien, a partir de ahí la placenta ya solita comienza a producir la progesterona a cantidades con las cuales puede soportar una gestación. Muy bien. Los folículos, las ovogonias, que son las células gonadales, antes del nacimiento. Se dice que hacia las semanas, más o menos el séptimo mes de embarazo, hay como 8 millones de folículos primordiales, de ovogonias, ¿no? De folículos, los cuales al nacimiento, la mujer nace más o menos con 2 millones de folículos, 2 millones, de los cuales a la pubertad, o sea, al nacimiento, más o menos son 2 millones.
pero los 2 millones no van a llegar a la pubertad. A la pubertad, antes de que se inicie la menstruación o los ciclos menstruales, van a llegar cerca de 400.000 folículos primordiales. Y de estos 400.000, solamente aproximadamente 400 folículos van a llegar a ovular durante toda la vida de la mujer. 400. Esto es al nacimiento, 400.000. Esto es la pubertad o antes de iniciar el ciclo menstrual. Y estos son los que van a ovular. 400. Nace con 2 millones en ambos ovarios, 400.000 van a llegar de estos 2 millones a la etapa puber, y de estos 400.000, solo 400 van a ovular. Muy bien. Entonces, estos ovocitos, al momento antes del nacimiento, van a ser los ovocitos primarios. ¿Sí? Este ovocito primario se va a quedar detenido en la profase de la primera división meiótica. Esto es al nacimiento. En el ovocito primario se va a detener en la profase de la primera división meiótica cuando está a nivel de folículo primordial. Una vez que se produce el nacimiento y se llega a la pubertad, recuerden que este ovocito primario quedó detenido en la profase de la primera división meiótica. Y para que esta primera división meiótica termine o pase a la siguiente etapa, se produce con la ovulación. Cuando se produce la ovulación, se termina la primera división meiótica y se vuelve a detener en la metafase de la segunda división meiótica, con la ovulación. Y para terminar la segunda división meiótica, tiene que producirse la fecundación o el encuentro de la ovulación con el esperma en el ovocito secundario ovulado. Con la fecundación se completa la segunda división meiótica. ¿Sí? Solo si el esperma fecunda al ovocito. Muy bien. Bueno, este gráfico, un poco de lo que explicamos. Y acá hay un punto importante, muy importante aquí. Muchas mujeres tienen ciclos irregulares, ¿no? Algunas dicen, soy irregular, a veces me viene cada 28, a veces me viene cada 34, a veces me viene cada 32. Muy bien. Entonces, esta diferencia, ¿a qué se debe? ¿Cuál de las dos fases es la que varía? La proliferativa, es la que tiende a ser la irregular, mientras que la que es constante es la fase secretora. Por lo tanto, si se produce la ovulación, de ahí en adelante cuentas 14 días y va a haber la menstruación. Porque lo que varía en días es la fase proliferativa, de 10 a 14 hasta 24. Y una vez que se produce la ovulación, ya viene la fase secretora, que es la constante, que es la que dura 14 días. Por lo tanto, a partir de la ovulación, cuentas 14 días y se tendría que producir la menstruación o la descamación endometrial con el sangrado.